día domingo se viene un nuevo Día del Padre. No se Queremos olviden. hablar de esta materia, exacto, para que no lo olviden, ¿cierto? Si quieren saludar a sus padres o a sus abuelos, en algunos casos también lo hemos comentado con el Día de la Mamá. Muchas personas dicen tener más de una mamá en sus vidas. Sí, pues. Puede pasar también con el rol del padre, ¿no? Y hoy queremos hablar justamente de eso. No solo de que se nos viene un Día del Papá, sino que también estos roles que se están adoptando además en estos tiempos. Cómo va cambiando también la visión de la paternidad, cómo van cambiando los padres en estos días. Se lo preguntamos a José Gregorio Martos. Él es coach y conferencista de charlas TEDx y nos acompaña hoy para hablar un poquito de cómo se ha actualizado, si se quiere, este rol. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Mira, es un rol, el del padre, hoy día se ve como raro, ¿no? Me acuerdo, hace ya 2 años y medio me separo. Cuando me separo, siempre había llevado una vida de viajes, de cosas y de actividades en el día a día. Y dije, cuando me separé, dije, ¿cómo lo voy a asumir como papá? Y como papá que tiene que salir a hacer una vida normal, con 2 niñas, una de 1 año y otra de 3 años. Y cuando me separo dije, voy a hacer mi vida normal. Hablé con la mamá para tener la custodia compartida. Y me acuerdo, el primer viaje que hice, llego a un hotel. Cuando llego al hotel, me recibe una chica del hotel y me dice, bienvenido, ¿vienes solo? Digo, no, vengo con este par de niñas. Pero ¿no vienes acompañado? Sí, vengo con este par de niñas. Pero ¿no viene otro adulto contigo? Y dije, no, voy yo solo. Te quería preguntar, ¿cómo no viene su mamá? No, y me lo preguntó, ¿y la mamá dónde está? Yo, bueno, en Santiago, está muy bien. Entonces, ¿necesitas ayuda? No, necesito que me des la habitación, que me des la cabaña. Y allí fue donde me di cuenta que el rol del padre es como cuando estás solo, es como raro, es como distinto, es como lo ven, como dice Seth Godin, como una vaca morada, pues, cuando estás así como indefenso ante la vida, pues. Y creo que el rol del padre hoy día ha cambiado también, no solamente en mi caso particular, hay muchos otros padres también que hacen lo mismo que yo, que toman el rol de ir al médico, de llevarlos a un parque, más allá del rol de proveedor también. Sí, pues la crianza compartida que hoy día hemos escuchado mucho, pero sin duda, y lo hemos conversado en otras oportunidades, que el Día del Papá no sea tan importante. Bueno, sabemos que todos estos días son muy comerciales. El Día de la Mamá, obviamente, es un boom, es la segunda Navidad para el comercio. Se habla mucho más del Día de la Mamá porque la mamá históricamente ha tenido una presencia mucho más cercana en la familia, directa, 100%. Y en el caso de los hombres, los papás como que, claro, es un segundo, tercero, cuarto plano. Ahí, obviamente, mucha culpa de cada uno de nosotros, pero hubo un momento en el cual todas esas generaciones ya fueron quedando atrás. Yo creo que llegaron hasta nuestros papás, con suerte. Ahí empezó a cambiar un poquitito la forma de crianza, pero sigue siendo el Día del Papá algo que pasa como que así, como desapercibido. Medio colado nomás. Medio colado, exactamente, pero yo creo que de a poquito, como dices tú, se ha ido retomando este concepto de la crianza compartida. ¿Cómo debemos ir avanzando también en estas temáticas para que el rol del papá también tenga una participación importante dentro de la sociedad? Mira, fíjate que el Día del Padre versus el Día de la Madre, como venías diciendo, el protagonismo es distinto. De hecho, cuando el Día de la Madre hay mucha información, muchos regalos, tiendas se preparan. De hecho, el Día del Padre, yo me acordé hace poco, y yo, oye, ¿cuándo es el Día del Padre? Ah, es este domingo dentro de 2 semanas. Fue que me acordé por un par de cosas que vi que el padre lo han visto como proveedor. De hecho, hay un estudio muy interesante de Harry Harlow que habla de cómo uno genera apego emocional con los niños. Y esto a nivel general, bien sea de padre o bien sea de madre. Y lo interesante de esto, lo que dice este estudio, que agarra un mono de felpa, esto de tipo de polar, y agarran un monito de metal, los ponen dentro de una jaula, y al monito de metal le ponen un biberón, y sueltan un mono chiquitito, y el mono se va donde está el biberón para comer. Pero luego que termina la comida se va el mono de felpa. Lo que llegó a la conclusión de este estudio es que uno genera apego emocional dedicándole tiempo de calidad a los niños. Y hoy día se está viendo más a los papás dedicándole más tiempo que hace muchos años. Hace muchos años era yo te traigo el regalo, yo voy a trabajar, yo vengo a entregar la casa, vengo a entregarles todo. Y resulta que a pasar los años y uno no genera ese apego con el papá, sino con la mamá, porque la mamá está mucho tiempo con el niño. Entonces hoy día... Incluso trabajando la mamá siempre está más presente. Es así, correcto. Y hoy día, para generar ese apego emocional, lo que necesitas es dedicarle tiempo de calidad, no regalarle cosas. Yo no quiero ser el papá que más le regaló a mis hijas, sino el papá que más le dedicó tiempo a las niñas. Porque dijiste algo muy interesante,
que quien se acuerda que llegaste tarde después del trabajo no son tus compañeros de trabajo, tu jefe o la empresa donde trabajaste. Los que se acuerdan y se van a acordar de por vida son tus hijos. Sí, por supuesto, esa ausencia, ¿no? Lamentablemente cala hondo en muchos casos. Ha cambiado, como tú decías, el concepto. Hoy son muchos padres que tienen una participación mucho más activa en la crianza de sus hijos, la corresponsabilidad parental, de la que tanto se habla. Hoy día también hay legislación, afortunadamente, que está acompañando justamente a este camino, porque tampoco lo pueden hacer solos. O sea, hay muchos papás que tienen ganas de estar más presentes, pero los amarres en términos laborales no lo permiten. Hoy día tenemos un tema de postnatal, por ejemplo, que si bien se le da unos pocos días, y lo digo así porque son pocos en la práctica, para poder estar también presente en estos primeros meses de la vida de los niños. Ahora, llevándolo un poquito a lo que tú nos contabas al principio, esta historia, ¿cierto?, tuya llegando con tus niñas a un hotel porque estabas en contexto de trabajo. Muchas veces pasa con eso que también hay una suerte de sobrevaloración social al respecto, o sea, y aquí también nos meto a nosotras en el saco. Vemos a un hombre solo con sus niñas y es como, primero nos extrañamos, ¿y la mamá dónde está? Y después, oye, qué buen papá, mira cómo anda. Cosa que no decimos cuando vemos a una mamá como equeco, cargada con bolsos, con el coche, con la guagua, subiéndose a la micro. Y es como, sí, pues, tiene que... Claro. ¿Ah? Y la criticamos porque cómo andan micro. O sea, más encima le pegamos su repasa porque digo, oye, cómo andan micro, se anda así toda cargada. Pero en el caso de los hombres siempre está eso como de, oh, poco más que son los superhéroes. ¿Por qué pasa eso todavía? Y hay un tirón de orejas para nosotras también. Mira, pasa y pasa en los dos casos, tanto con mujeres como con hombres. Me recuerdo hace un tiempo atrás, estaba recién separado, la pequeña tenía como 1 año y tanto, la de 3 tenía 3 años y tanto. Y fui para Colchagua, y cuando llego a Colchagua, voy a ir a ver unos terrenos, se monta el chico que me va a mostrar los terrenos, y cuando me dice, ¿tienes 2 niños? Le digo, son 2 niñas. ¿2 niñas? ¿Y cómo haces? Le digo, bueno, ahí las cargo. Claro, ¿cómo lo hacen para ir al baño? Y me dijo, ¿y cómo haces para ir para el baño? ¿Cómo haces con la comida? ¿Cómo haces con el agua? Y o sea, me preguntó, está por el médico. Y el médico, le digo, no, todo perfecto. Y venía manejando, pero él está genuinamente preocupado. ¿Nos paramos a comprar algo? No, tengo todo, le digo yo. Le digo, ¿por qué tu pregunta? Él me dice, es que yo no soy capaz de llevar a mi hija de la casa al médico, me dijo él. Yo no soy capaz, me da miedo, me da terror hacer eso. No entiendo cómo tú te vienes de Santiago para acá solo. Entonces, es una mirada tanto de hombres como mujeres, y me ha pasado, de hecho, yo acampo mucho con las niñas, desde que nacieron estoy acampando con ellas, y me recuerdo una vez estaba caminando en el camping, estaba cargada una aquí, la otra la llevaba en los brazos, y venían hablando un par de chicas y dijeron, mira, ahí está el señor que vino con las 2 niñas solo. Claro. ¿Cómo lo hace? Y yo, ¿cómo lo hago? Así como que me veían como un ser raro. Como bueno, y también eso es como subvalorar también tus capacidades como papá. O sea, no solamente es como ya la súper sorpresa para el resto, pero también mirándote a huevo a ti como papá, pues como que no fueras capaz de nada. Claro, pero uno tiene las mismas competencias que la mujer. La mujer indudablemente tiene algo más que le ofrece a los niños, por supuesto, que uno no se lo puede ofrecer, pero es exactamente lo mismo. Es un rol que yo creo que hoy día debe ser más compartido y debe ser más debe tener un protagonismo importante, tanto el papá como la mamá. Sí, también. Pero todo se va adaptando. De hecho, como decía Camila, también de repente hay mujeres que no quieren prácticamente, que ellas piensan que van a hacer todo bien y que a pesar de que el papá quiere, como que no le dan mucha oportunidad, pero claro, o sea, también hay hombres que no son capaces ni siquiera de calentar agua y por ahí nos dejan esos hombres, nos dejan mal, pero claro, en mujeres, pero se nota más en los hombres finalmente. Y ahí te pregunto también por el tema cultural, porque claramente tú eres extranjero. ¿Esto va más allá de los países, por ejemplo? ¿El tema de la presencia paterna es algo, sí. o falta de presencia paterna es algo global? Sí, sobre todo en Latinoamérica. No sabría cómo es en Europa, pero en Latinoamérica es así. De hecho, o sea, a mí me sigue gente de todas partes de Latinoamérica y me escriben así como que eres el super papá, ¿cómo lo haces? Y yo lo hago normal como lo haría cualquier persona, o sea, porque hago actividad. La otra vez agarré y puse un mantel de plástico sobre la mesa, puse tallarines, puse salsa y empezamos a comer con las manos. Entonces la gente lo veía así como, wow, ¿cómo lo hace? Y me escribían de todos lados. Yo lo compartieron más de 15.000 personas y yo decía, pero es algo normal. Entonces también a uno como que dicen, cuando estás haciendo algo que lo puede hacer cualquiera, te ven así como, wow, yo creo que debería ser normal. O sea, y a veces
uno incluso se siente así como que, uy, de verdad que estoy siendo extraordinario. Claro. Ya, pero si Entonces, le hicieran una mujer, de repente le dirían, oh, qué mala mamá, que no se preocupa que ¿Cómo los niños permite comen, que claro. coma así? Porque eso debe Exactamente. estar sucio. Claro. Exactamente, entonces, pero es un tema global mucho en Latinoamérica, sobre todo que el rol del padre es como el rol de trabajar, de traer las cosas a casa, y la mamá es cuidar, independientemente, como lo dijeron ustedes, de que estés trabajando también. Es Porque, que aquí hay un tema de roles de género finalmente, no solamente Está, de roles ¿no? de padre y madre, sino que tiene que ver con los roles de géneros que están y que han calado tan hondo también en nuestra sociedad, ¿cierto? Y que hasta el día de hoy estamos tratando como de a poquito de despojarnos de ese aprendizaje y entender que acá la cocrianza, la corresponsabilidad parental es fundamental. Ahora, con respecto, bueno, a este tema de ver los roles distintos, me imagino que también ser padre, y ahí te pregunto, al momento en el que sabes que vas a ser papá, ¿no? También cómo se plantea eso, porque la crianza de tuya probablemente y de muchas de las personas que nos están viendo hoy día y de nuestras generaciones para atrás era esa imagen de papá proveedor, papá que llega a casa y que tiene que descansar en muchos casos. Acá en las familias chilenas se daba mucho aquello. Llegó el papá todo callado porque tiene que descansar, tiene que comer, se va a acostar. Con suerte veían a los niños. Hoy día con los niños. Muchos padres además que quizás no lograron generar ese lazo con sus hijos o no los llegaron a conocer siendo niños, porque estaba esta distancia que se generaba, ¿no? En el caso de los papás que hoy se están convirtiendo en papás, como es tu caso que llevas algunos años nomás, para ti fue en algún momento te planteaste, ¿y qué papá voy a ser yo? ¿Qué tipo de papá o qué tipo de papá quiero ser yo para mis niñas? Que el día de mañana, ¿cómo mis niñas me van a describir a mí como papá? mira, una muy buena pregunta, porque todo aquel hombre que tiene hijos o hijas siempre te dice, te va a cambiar la vida cuando tengas los niños, y uno dice, bueno, sí, ¿qué tanto te va a cambiar? Y definitivamente la vida te cambia. Uno no es la misma persona, no tiene las mismas preocupaciones, no tiene las mismas prioridades, cambian las prioridades. Eso que cuando dice, te vas a quitar el pan para darse a tus hijos, es verdad. Entonces, me acuerdo particularmente cuando van a ser mi primera hija, yo estaba asistiendo allí en el parto, yo quería ver cómo nacía mi primera hija, y la enfermera me dice, ¿quieres ayudar? Y yo, ¿ayudar cómo? Le digo yo, sí, ¿quieres ayudar? Sí, agarra una pierna. Digo, ¿en serio? ¿Agarra una pierna? Sí, agarra una pierna. Y yo agarro la otra y el médico va a sacar la niña. Y yo dije, wow. Cuando vi eso y cuando nació mi hija, definitivamente me cambió la vida. Sí me pregunté muchas veces qué tipo de papá iba a ser. De hecho, en mi caso particular, mi papá era una pensión, porque mi papá lo conocí fue a los 7 años. Mi papá era un militar y se separó de mi mamá muy joven. Y de repente mi papá iba a comprar una pensión todos los 30 de cada mes. No existía mi papá, yo de hecho busqué a mi papá la relación después que crecí, después de los 15 años. Y eso, yo lo único que quería hacer era un papá presente. Eso es lo que quería hacer yo, un papá presente. Como lo dije hace rato, no el que más regalos le dio a los niños o a las niñas, sino el que más experiencia les dio. Porque lo que sí es cierto, que uno se puede olvidar las palabras, las cosas que compra, pero lo que te hicieron sentir, eso jamás lo vas a olvidar. Entonces, esos momentos de camping, de playa, de hoteles, de comidas, eso es lo que quiero dejarle a mis hijas en su mente. Claro, es verdad. Y bueno, yo siempre lo he dicho, la canción de Franco De Vita, No Basta, es un ejemplo más que claro para que la puedan escuchar también. Yo creo que la mayoría la conoce, pero ahí muestra un poquito con respecto a eso. Yo tuve la suerte de tener una linda familia, un papá presente, un papá proveedor, un papá que obviamente estuvo ahí con todos nosotros, más allá de su rol de proveedor, a diferencia de lo que le tocó a él finalmente. Incluso él se hizo cargo de su familia. Pero lamentablemente hoy día estamos viendo, por lo menos en la sociedad chilena, ni siquiera un rol proveedor, porque tenemos un monto de más de 50.000 personas que ya están inscritas en los registros de deudores de pensiones de alimentos, y además también la falta de presencia como padre. O sea, no están cumpliendo ese rol de proveer o de ayudar en esta cocrianza también en lo económico, pero tampoco en la cocrianza emocional y afectiva. Y aparece este papá de fin de semana, y ahí yo lo converso también, bueno, obviamente con mamás que son con papás separados, que claro, y dicen, aparece claro, el sábado y el domingo, y les cambia toda la rutina que yo tengo, y yo soy la mamá pesada, porque a él le toca ir a jugar a la pelota, le toca ir a comprarle helado, le toca llevarla al cine, pero soy yo la que lleva la carga en la semana y que, claro, me agarran mal a mí y a él le agarran buena porque aparece de repente con lo positivo, con lo más entretenido. También hay una falta de responsabilidad que tenemos hoy día en nuestra sociedad chilena.
Sí, fíjate algo interesante que acabas de decir, que uno cuando está viviendo en familia siempre escucha los casos de familia, pero cuando se separa escucha los casos de gente separada, y ahorita en los últimos 2 años y medio he escuchado muchos casos donde incluso a pesar que dan pensión, no van y la mamá le dice, oye, pero por lo menos ven una vez al mes para verla o para verla. Y uno dice, wow, o sea, pidiéndole al revés. O incluso los dos casos que ni siquiera aportan, o papás desaparecidos. O sea, yo conozco gente que dice, no, tuve el niño y hasta ahí, más nunca lo vi, más nunca supe de él, se desapareció, no sé a dónde buscarlo ni siquiera. Y pasa muchísimo también. Yo creo que el día que uno toma la decisión de buscar tener un hijo, tiene que hacerse responsable, porque como dice una canción, no es lo mismo llamar a las cosas que verlas llegar. Entonces dice, bueno, quiero tener un hijo, y cuando lo tienes tú dices, ok, esto es tener un niño, sí, tiene muchas responsabilidades, te cambia la vida, no duermes igual, no te levantas igual, las cosas que trabajas no son para ti, son para todos, pero hay gente que no quiere hacer esos cambios. Entonces pasa mucho eso, lo que tú dices, que bueno, sí, ya quiero ser padre, pero después que lo soy, ahora tienes que, ¿cómo hago con las responsabilidades? ¿Cumplo o no cumplo? O sea, porque no solamente el pago, también es el afecto emocional, porque cuando uno crece, yo crecí sin papá y fui a buscar a mi papá y después generamos una relación muy linda, por supuesto, después de muchos años, por supuesto, pero a veces siempre a uno le hace falta, o sea, tanto el papá como la mamá y los hijos tienen una necesidad de tener la familia unida, es una cosa impresionante siempre. Pese incluso a la separación y al divorcio, sí, se logra tener una familia unida en muchos casos, ¿cierto? Cuando se logra terminar la relación en buenos términos. José, te queremos agradecer por esta conversación, por compartir parte de tu historia también con nosotros y contarnos un poquito de cómo hoy día están entendiendo los hombres el rol del padre, ¿no? La paternidad, ya sea en pareja, ya sea separado, finalmente la paternidad es un vínculo tremendamente importante y me quedo con eso. Muchas veces decimos que la persona más importante en la vida de un niño o de una niña es la mamá, y yo creo que tenemos que empezar a dejar ese discurso. El padre, la presencia de ese otro 50%, es tremendamente importante, ya sean dos mamás, ya sean dos papás, una mamá y un papá, para ser un niño se necesitan dos. Correcto. Y habiendo esos dos, ojalá estén los dos presentes. Así mismo es, tal cual. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes y que tengan una linda mañana. ¿Sí? Chao, chao, hasta luego. Igualmente. Sí, recuerden que este domingo es el Día del Padre. Y recuerden que después de esta pausa comercial tenemos mucho más contenido en Matina en nuestra casa. 2 minutos nos separan de las 10. Vamos y volvemos.